Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al podcast Alegría en la vejez Soy, el doctor Martín Herrera. Y hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha controversia, pero que necesita ser dicho. ¿Alguna vez le contaron algo a sus hijos adultos y luego se arrepintieron profundamente? ¿Alguna vez compartieron una preocupación, un secreto, una verdad incómoda pensando que los acercaría y terminó alejándolos o complicando todo? Si les ha pasado, no están solos, es más común de lo que creen. Vivimos en una época donde se nos dice que la honestidad total es la base de toda relación sana, que debemos ser transparentes, auténticos, que no hay que guardar secretos con la familia. Y suena bonito, en teoría, pero déjenme decirles algo. Después de más de 3 décadas trabajando como psicólogo clínico, la honestidad sin filtros puede ser tan destructiva como la mentira. No todo necesita ser dicho, no todo necesita ser compartido. Y hay ciertas cosas que los padres jamás deberían contarle a sus hijos adultos. La cultura actual nos empuja hacia una transparencia total que no siempre es saludable. Vemos en redes sociales a personas compartiendo cada detalle de su vida, cada pensamiento, cada conflicto, y creemos que eso es autenticidad. Pero en las relaciones familiares, especialmente entre padres e hijos, hay límites que protegen el vínculo, límites que, cuando se cruzan, causan daños difíciles de reparar. En el episodio de hoy voy a compartir con ustedes 7 de esas cosas, 7 confesiones, revelaciones o verdades que, por más que sientan la urgencia de decir, deberían quedarse guardadas, no por cobardía, no por falta de confianza, sino por protección de la relación, protección de sus hijos y sobre todo protección de ustedes mismos. Quédense hasta el final porque la número 5 es la que más daño causa y créanme, casi todos los padres la han cometido en algún momento sin darse cuenta de las consecuencias. Si están disfrutando este contenido, los invito a suscribirse al canal y dejar su like. Y al terminar el episodio, me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez compartieron algo con sus hijos que luego lamentaron? ¿Cómo afectó la relación? Sus historias ayudan a otros que están pasando por lo mismo. Muy bien, vamos con la primera cosa que jamás deberían contarle a sus hijos adultos. Sus problemas financieros detallados. Y ojo, no estoy diciendo que deban mentir si atraviesan una situación económica difícil. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia enorme entre informar y descargar. Informar es decir estoy ajustando mis gastos porque mi pensión no alcanza como antes a descargar. Es decir, no sé cómo voy a pagar las cuentas este mes. Estoy desesperado. No duermo pensando en las deudas. No sé qué va a ser de mí. ¿Notan la diferencia? En el primer caso, están comunicando una realidad de manera adulta y contenida. En el segundo, están depositando sobre sus hijos una carga emocional que no les corresponde cargar. ¿Y saben qué pasa cuando hacen eso? 2 cosas posibles. Y ninguna es buena. La primera, sus hijos se sienten obligados a rescatarlos. Empiezan a sentir culpa por sus propios gastos, por sus propias vacaciones, por darse cualquier gusto mientras ustedes sufren. Algunos empiezan a mandar dinero que no pueden permitirse. Otros se endeudan para ayudarlos. Y eso genera resentimiento, aunque no lo expresen. La segunda posibilidad es peor. Algunos hijos se alejan. No porque no los quieran, sino porque no saben cómo manejar esa información. Se sienten impotentes, agobiados, y la forma más fácil de escapar de esa angustia es evitar el contacto. Cada llamada se convierte en una potencial sesión de quejas económicas y prefieren no llamar. He visto esto muchas veces en mi consulta. Padres que no entienden por qué sus hijos se distanciaron, sin darse cuenta de que ellos mismos los ahuyentaron con una avalancha constante de problemas financieros.
Sus hijos no son sus asesores financieros ni sus salvadores económicos, son sus hijos y esa relación se daña cuando la convierten en una transacción de rescate permanente. Recuerdo a una paciente, doña Lucía, de 71 años, me contó que cada vez que hablaba con su hijo, terminaba llorando sobre sus problemas de dinero. Es que necesito desahogarme con alguien, me decía, pero lo que no veía era que su hijo había empezado a espaciar las llamadas. De llamarla 3 veces por semana, pasó a una... Luego, cada 15 días, ella pensaba que era porque estaba ocupado, pero la realidad era otra. Su hijo no podía más con la carga emocional. Se sentía impotente, culpable, y cada llamada lo dejaba angustiado por días. Cuando trabajamos esto en terapia, doña Lucía empezó a filtrar lo que compartía. Siguió siendo honesta sobre su situación, pero dejó de usarla como tema central de cada conversación. ¿Y saben qué pasó? Su hijo volvió a llamar más seguido. No porque la situación económica hubiera cambiado, sino porque las llamadas ya no eran una fuente de angustia. Pasemos a la segunda cosa que jamás deberían contarle a sus hijos adultos: los detalles íntimos de su matrimonio o de sus relaciones pasadas. Y cuando digo íntimos, me refiero a todo desde los conflictos más amargos hasta los detalles de su vida sexual, pasando por infidelidades, traiciones y decepciones profundas. Sé que puede parecer liberador contarle a su hija que su padre les fue infiel hace 30 años. Sé que puede sentirse como justicia finalmente revelar la verdad de por qué su matrimonio fue tan difícil. Después de décadas de guardar ese secreto, hay un impulso casi irresistible de soltarlo, de que alguien más sepa, de no llevárselo a la tumba. Pero pregúntense, ¿para qué? ¿Qué gana su hija con esa información? ¿Le va a mejorar la vida saber que su padre fue infiel? ¿O solo va a cargar ahora con un dolor que antes era solo de ustedes? Los hijos, sin importar la edad que tengan, siguen siendo hijos. Y hay algo en la psique humana que se resiste a ver a los padres como seres sexuales, como personas con dramas de pareja, como individuos que sufrieron traiciones íntimas. No porque sean ingenuos, sino porque necesitan preservar cierta imagen de estabilidad parental, aunque sea simbólica. Cuando rompen esa imagen con revelaciones íntimas, están forzando a sus hijos a procesar algo para lo que no pidieron inscribirse. Están arrastrándolos a un conflicto que no es suyo. Y peor aún, están poniéndolos en una posición imposible donde sienten que deben tomar partido. He visto familias destruirse porque una madre decidió a los 75 años contarle a sus hijos todos los horrores que vivió con su padre ya fallecido. Los hijos quedaron devastados. Algunos empezaron a cuestionar toda su infancia, otros se entraron en depresión. La madre, que esperaba comprensión y validación, terminó más sola que antes porque sus hijos no sabían cómo relacionarse con ella después de esas revelaciones. Y hay otro aspecto que pocos consideran cuando revelan secretos sobre el otro padre. Están dañando una relación que sus hijos necesitan, aunque sea imperfecta. Ese padre infiel, ese esposo difícil, sigue siendo el padre de sus hijos. Y ellos tienen derecho a construir su propia relación con él sin la interferencia de sus resentimientos acumulados. Sus batallas de pareja son suyas. Sus secretos matrimoniales son suyos. Llévenselos a la tumba si es necesario, pero no los descarguen sobre sus hijos esperando que ellos procesen lo que ustedes no pudieron procesar en décadas. Vamos con la tercera cosa que jamás deberían contarle a sus hijos adultos: sus preferencias sobre cuál hijo quieren más o cuál los ha decepcionado. Esto parece obvio, pero no tienen idea de cuántas veces he escuchado historias de padres que, en un momento de frustración o de supuesta honestidad, le dijeron a un hijo: «A tu hermano siempre fue mi favorito», o «Tú nunca fuiste lo que esperaba». Esas palabras son bombas nucleares, emocionales,
si olvidan. No se perdonan fácilmente y marcan para siempre la relación no solo con ese hijo, sino con toda la familia. Quedan grabadas en la memoria como cicatrices que nunca terminan de sanar. Pero el daño no solo viene de las declaraciones explícitas, también viene de las comparaciones constantes, de los comentarios que parecen inocentes pero que revelan preferencias. Tu hermana siempre fue la más responsable, tu hermano sí que sabe manejar el dinero. Ojalá fueras más como tu prima. Cada una de esas frases es una pequeña herida. Y las heridas pequeñas repetidas durante años se convierten en cicatrices profundas. Los hijos adultos siguen necesitando sentir que son valiosos para sus padres. Siguen necesitando aprobación, aunque no lo admitan. Y cuando perciben que hay un favorito, que hay una jerarquía de afecto, algo se quiebra dentro de ellos que es muy difícil de reparar. Tuve un paciente, Roberto, de 58 años, un hombre exitoso profesionalmente, con familia propia, que llegó a mi consulta con una depresión que no entendía. Después de varias sesiones, salió a la luz el origen en su madre. En una discusión acalorada le había dicho que su hermano menor siempre había sido su favorito. Lo dijo hace 5 años, me contó Roberto, y no puedo sacármelo de la cabeza. Siento que toda mi vida fue un intento de ganar un amor que nunca iba a recibir en esa madre, probablemente, ni recuerdo haberlo dicho. Probablemente fue un momento de frustración que no pesó en su memoria. Pero para Roberto, esas palabras definieron retrospectivamente toda su relación con ella. Reinterpretó cada recuerdo, cada momento, bajo esa luz nueva y dolorosa. Si tienen un hijo que los ha decepcionado, prosésenlo en terapia, con amigos, con su pareja, pero no con sus otros hijos, y mucho menos con el hijo en cuestión en forma de reproche permanente. Las decepciones son parte de la vida, pero convertirlas en etiquetas que definen a sus hijos es injusto y destructivo. Pasemos a la cuarta cosa que jamás deberían contarle a sus hijos adultos: sus miedos más profundos sobre la vejez y la muerte, expresados como desahogo constante. Hay una diferencia entre tener una conversación madura sobre sus deseos para el final de la vida y convertir cada interacción con sus hijos en un recordatorio de su mortalidad. Ya me queda poco tiempo, no sé cuántos años. Más estaré aquí, seguro. Este es mi último cumpleaños. Cuando yo me muera, van a ver lo que perdieron. ¿Les suenan estas frases? Tal vez las han dicho, tal vez las han escuchado de sus propios padres y saben el efecto que tienen en generan angustia, culpa y agotamiento emocional. Entiendo que a medida que envejecemos, la conciencia de la mortalidad se vuelve más presente. Es natural pensar en la muerte, temerle, preguntarse cómo será el final, pero sus hijos no son sus terapeutas de duelo anticipado. No es su trabajo calmar sus miedos existenciales cada vez que hablan. Cuando convierten cada conversación en un recordatorio de que se van a morir, están haciendo algo muy dañino. Están manipulando emocionalmente, aunque no sea su intención. Están usando la muerte como moneda de cambio para obtener atención, visitas, llamadas. Y eso corroe la relación porque sus hijos empiezan a asociar cada contacto con ustedes con una dosis de angustia. He conocido hijos adultos que dejaron de llamar a sus padres porque cada conversación era un festival de comentarios mórbidos, no porque no los amaran, sino porque no podían más con esa carga constante. Una hija me dijo una vez: cada vez que hablo con mi madre, termino llorando. No por algo específico, sino por la acumulación de ya me voy a morir y este es mi último año. Llevo 10 años escuchando que es su último año y ya no puedo más. Esa hija no era insensible, era una mujer que amaba profundamente a su madre, pero que necesitaba proteger su propia salud mental. Y la ironía es que el constante recordatorio de la muerte
no acercó a madre e hija, sino que las alejó. Hablen de sus miedos con un profesional, hablen de sus deseos para el final con claridad y una sola vez, dejando instrucciones claras. Pero no usen la muerte como herramienta de manipulación emocional, porque solo van a lograr que sus hijos se alejen para proteger su propia salud mental. Llegamos a la quinta cosa que jamás deberían contarle a sus hijos adultos. Y esta es la que prometí al principio, la que más daño causa y la que casi todos los padres cometen sin darse cuenta. Hablo de sus arrepentimientos sobre la crianza, expresados como culpa descargada. Debí haber sido mejor madre, trabajé demasiado y no estuve presente, les fallé de tantas maneras. Ansí pudiera volver atrás, haría todo diferente en sí. Que estas confesiones vienen de un lugar genuino de reflexión. Sé que a medida que envejecemos, miramos atrás y vemos todos los errores que cometimos, y hay un impulso natural de querer disculparse, de querer que nuestros hijos sepan que somos conscientes de nuestras fallas. Pero aquí está el problema: cuando descargan esa culpa sobre sus hijos, los están poniendo en una posición imposible. Sus hijos ahora tienen que consolarlos a ustedes por el daño que ustedes les hicieron a ellos. Tienen que decirles: no te preocupes, mamá. Lo hiciste bien, aunque por dentro tengan heridas que nunca sanaron. Tienen que cargar con su culpa, además de con sus propias cicatrices. Eso no es reparación, Ané. Eso es transferencia de carga. Están moviendo el peso de su conciencia hacia los hombros de sus hijos. Y eso no es justo. Si quieren reparar los errores del pasado, no lo hagan con confesiones lacrimógenas de culpa. Háganlo con acciones presentes and shown mejores ahora. Schooling más. Critiquen menos, estén disponibles de maneras que no estuvieron antes. La reparación se demuestra nus declarau, y si necesitan procesar su culpa, háganlo en terapia, en un grupo de apoyo, escribiendo un diario, pero no depositándola sobre los mismos hijos a quienes sienten que fallaron. Eso solo añade otra capa de daño sobre el daño original. Además, hay algo que quiero que consideren. A sus hijos probablemente ya saben que no fueron padres perfectos. No necesitan que se los confirmen. Lo que sí necesitan es ver cambios reales en el presente. Necesitan sentir que los escuchan ahora, aunque no los hayan escuchado antes. Necesitan ver que los respetan ahora, aunque antes los hayan criticado constantemente. Eso vale más que 1000 disculpas verbales. Y hay otra trampa en la confesión de culpas. A veces, sin darse cuenta, están buscando que sus hijos los absuelvan. Quieren escuchar: no te preocupes, mamá, fuiste una buena madre, para poder sentirse mejor. Pero eso es usar a sus hijos para su propia sanación emocional, y eso no es justo. Su sanación es su responsabilidad, nulla hielos. Vamos con la sexta cosa que jamás deberían contarle a sus hijos adultos: sus opiniones negativas sobre las parejas de ellos. Este es un campo minado donde casi todos los padres han pisado al menos una vez, y las explosiones pueden ser devastadoras. No les gusta el novio de su hija. Creen que la esposa de su hijo es controladora. Piensan que su yerno es un vago y que su nuera es interesada. Y sienten la urgencia de decírselo a sus hijos porque, claro, es por su bien, pero déjenme hacerles una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad un padre dijo: no me gusta tu pareja, y el hijo respondió: tienes razón, voy a dejarlo ahora mismo? Prácticamente nunca. Lo que sí pasa es que el hijo se pone a la defensiva, siente que tiene que elegir entre sus padres y su pareja, y casi siempre elige a la pareja, y no porque la ame más que a ustedes, sino porque la pareja es su presente y su futuro, y ustedes están intentando sabotearlo. Y aquí está lo peor: si ustedes expresaron su desaprobación y la relación continúa, ahora hay una grieta permanente. Su hijo sabe que ustedes no aprueban, la pareja sabe que ustedes no la quieren, y cada reunión familiar
se convierte en un ejercicio de tensión contenida. Los cumpleaños se vuelven incómodos. Las navidades se llenan de silencios tensos. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, las visitas se van espaciando hasta desaparecer por completo. He visto padres que perdieron completamente el contacto con sus hijos por criticar a sus parejas. He visto abuelos que no conocen a sus nietos porque no supieron cerrar la boca a tiempo. Y lo más doloroso de todo, a veces los padres tenían razón. A veces la pareja era genuinamente terrible, pero tener razón no les devolvió a sus hijos. Sus hijos adultos tienen derecho a elegir con quién comparten su vida, aunque ustedes piensen que es un error. Y la mejor manera de mantener la relación con ellos es aceptar sus decisiones, aunque no las compartan. Si la relación es realmente mala, ellos lo descubrirán solos. Y cuando eso pase, van a necesitar padres que los reciban sin un te lo dije, no padres que los hagan sentir más tontos de lo que ya se sienten. Y llegamos a la séptima y última cosa que jamás deberían contarle a sus hijos adultos, sus expectativas sobre cómo deberían cuidarlos en la vejez, expresadas como demanda o chantaje emocional. Yo los cuidé a ustedes. Ahora les toca a ustedes cuidarme. Espero que me lleven a vivir con ustedes cuando ya no pueda solo. No me vayan a meter en un asilo después de todo lo que sacrifiqué por ustedes. Lo mínimo es que estén ahí para mí. Entiendo de dónde vienen estas expectativas. Hay una lógica natural de reciprocidad. Ustedes cuidaron de sus hijos y esperan que ellos cuiden de ustedes. En muchas culturas, eso es lo esperado y lo normal. Pero hay una diferencia entre tener expectativas y expresarlas como demandas o chantajes emocionales. Cuando dicen después de todo lo que hice por ustedes, están convirtiendo la crianza en una deuda que sus hijos deben pagar. Están transformando el amor en transacción. Y eso envenena todo. Además, están asumiendo que sus hijos pueden cuidarlos. Y eso no siempre es cierto. Tal vez viven lejos, tal vez tienen trabajos demandantes, tal vez tienen sus propios problemas de salud o familias que atender. Asumir que van a dejarlo todo para cuidarlos es no ver la realidad de sus vidas. Lo más sabio es tener una conversación honesta y práctica sobre el futuro, no como demanda, sino como planificación. Me gustaría que habláramos sobre qué opciones tengo cuando ya no pueda vivir solo. Quiero escuchar sus ideas y también compartir las mías. Eso es muy diferente a ustedes. ¿Me deben esto? Además, hay algo importante que deben considerar. Los tiempos cambiaron. La generación de sus padres probablemente vivió toda la vida en el mismo pueblo, con la familia cerca, con estructuras que facilitaban el cuidado intergeneracional, pero sus hijos viven en un mundo diferente. Muchos emigraron por trabajo, muchos tienen jornadas laborales extensas. Muchos están criando a sus propios hijos con muy poco apoyo. Exigirles que dejen todo para cuidarlos es no ver la realidad de sus circunstancias. Y si sus hijos no pueden cuidarlos de la manera que esperaban, eso no significa que no los amen. Significa que la vida es complicada y que hay muchas formas de cuidar a distancia, de buscar soluciones creativas, de estar presentes, aunque no sea viviendo bajo el mismo techo. Suelten las expectativas rígidas, abran el diálogo y sobre todo, no usen la culpa como herramienta de negociación. Porque la culpa puede lograr que sus hijos cumplan por obligación, pero va a destruir el amor genuino en el proceso. Y al final de la vida, ¿qué prefieren? ¿Hijos que los cuidan por obligación mientras cuentan los días para que terminen? ¿O hijos que los acompañan desde el amor, aunque sea de maneras diferentes a las que imaginaron? Y ahora quiero cerrar este episodio con una reflexión que espero los acompañe. Hemos hablado de 7 cosas que jamás deberían contarle a sus hijos adultos. Los problemas financieros como desahogo constante, los detalles íntimos de su matrimonio,
las preferencias entre hijos, los miedos sobre la muerte expresados como manipulación, los arrepentimientos de crianza descargados como culpa, las opiniones negativas sobre sus parejas y las expectativas de cuidado expresadas como demanda, pero el mensaje de fondo no es que deban mentirle a sus hijos ni que deban tener una relación superficial con ellos. El mensaje es más profundo que eso. Se trata de entender que la honestidad sin sabiduría puede ser tan dañina como la mentira, que no todo lo que sentimos necesita ser expresado, que hay cargas que son nuestras y solo nuestras, que amar a alguien también significa protegerlo de verdades que solo van a herirlo sin ningún beneficio. Se trata de entender que sus hijos, aunque sean adultos, no son sus terapeutas, sus consejeros financieros, ni sus receptáculos emocionales, son sus hijos. Y esa relación tiene características especiales que deben ser protegidas. Y también se trata de entender algo que cuesta aceptar. Ustedes no son el centro de la vida de sus hijos. Ellos tienen sus propios mundos, sus propias preocupaciones, sus propias batallas, y cuando los abruman con sus cargas, no los están acercando, los están alejando. El amor maduro sabe callar, el amor maduro sabe filtrar. El amor maduro entiende que a veces la mejor forma de cuidar a alguien es no depositar sobre ellos lo que no les corresponde cargar. Eso no es falta de confianza, es sabiduría emocional. Entonces, ¿qué hacer con todas esas cosas que sienten y no deberían compartir con sus hijos? Busquen otros espacios. Terapeuta en Teresu Chirimada, un grupo de apoyo, amigos de su edad que entiendan por lo que están pasando. Un diario donde puedan volcarlo todo sin filtro. Hay muchas formas de procesar lo que sienten sin dañar las relaciones más importantes de su vida. Y ahora me encantaría escucharlos a ustedes. Dejen un comentario contándome su experiencia. ¿Alguna vez compartieron algo con sus hijos que luego lamentaron? ¿Han recibido confesiones de sus propios padres que hubieran preferido no escuchar? ¿Cuál de estas 7 cosas les resonó más? ¿Hay alguna que hayan cometido sin darse cuenta? Cada historia que comparten enriquece esta comunidad y puede ayudar a alguien que está pasando por lo mismo. A veces leer que otro vivió algo similar nos hace sentir menos solos en nuestros errores. Si este episodio les hizo reflexionar, les pido que le den like y lo compartan con otros padres que podrían beneficiarse de escucharlo. A veces el mensaje que necesitamos escuchar nos llega a través de alguien que nos lo comparte. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento de hacerlo para no perderse los próximos episodios. Esto fue el podcast Alegría en la Vejez Soy, el Dr. Martín Herrera, agradeciéndoles por acompañarme una vez más en esta conversación. Recuerden, amar a nuestros hijos también significa saber que callar. El silencio, cuando es sabio, también es una forma de cuidar. Nos escuchamos en el próximo episodio.